Bueno, entonces, vuelvo sobre lo que estaba hablando. Que era lo siguiente, era... Ahí está, cosa. Bueno, para que se mueva entonces el músculo, hay una contracción, ¿no es cierto? Para que se mueva el músculo tiene que haber un acortamiento de cada fibra muscular. A su vez, cada fibra muscular se contrae porque hay proteínas que se llaman contráctiles. Esas proteínas no es que se contrae cada proteína en sí, sino que la contracción de la proteína consiste en ese mecanismo de montaje de unas fibras sobre otras. Ese mecanismo de montaje que estábamos viendo en los entre esas fibras que veíamos nosotros color verde y color rojas. Ahora, dicho sea de paso, las fibras verdes y las rojas forman unidades que se repiten. Es decir, que las fibras verdes y rojas se van acoplando entre ellas, pero a su vez hay una repetición de las estructuras. Por ahí eso ya se habían dado cuenta, lo miraron ahí, que habían dos bandas Z, por ejemplo, y que después continúa la misma estructura repitiéndose para un lado y para el otro. Entonces, el movimiento depende, ahí está, ven, acá hay una línea Z o banda Z, también se llama línea Z, y otra línea Z, y entonces vean cómo se repiten las unidades de líneas rojas y verdes. Bueno, la repetición de esas líneas es porque cada una de esas repeticiones es una unidad funcional del músculo. La unidad funcional de proteína contráctil de los músculos, la unidad funcional se llama sarcómero. Cada fibra muscular tiene miles de sarcómeros. ¿Qué es un sarcómero? Es la forma en que se disponen los filamentos gruesos y los finos, ¿está bien? La forma en que se disponen de forma repetitiva y continua. Como se ve acá, ¿ven? Acá termina un sarcómero, empieza otro, acá termina el S, acá empieza otro, y así sucesivamente. Entonces, los filamentos están montados levemente, por llamarle de alguna manera, formando sarcómeros que son unidades funcionales. Durante la contracción muscular, lo que sucede es que los filamentos finos se desplazan sobre los filamentos gruesos. Para que esto suceda, se requiere que las cabezas de la miosina se unan a los sitios de unión que tiene la actina para esas cabezas. Para poder hacerlo, hay que desplazar a la tropomiosina que ocupa ese lugar. Para desplazar a la tropomiosina, la troponina lo hace. Para que la troponina pueda desplazar a la tropomiosina, se requiere calcio unido a la troponina. Bien. Bien, o sea que necesito calcio y después necesito ATP hasta ahora. Ahora, para que haya calcio, para que la troponina pueda desplazar a la tropomiosina, para que haya calcio, tiene que entrar calcio a la célula. ¿Y cómo entra calcio a la célula? Por canales de calcio. ¿De dónde saca la célula el calcio? Del intersticio. Entonces el calcio del intersticio entra por canales a la célula, se une a la troponina desplaza la tropomiosina, la actina se une a la cabeza de miosina, la miosina se mueve y desplaza todo el conjunto. Ese es el fundamento de esto. ¿Qué pasa después? El calcio es bombeado rápidamente al retículo sarcoplásmico y en la medida que es bombeado,
la troponina tiene menos acceso al calcio. Por lo tanto, la tropomiosina tiene tendencia a volver a su sitio habitual y la miosina es desplazada y vuelve todo al principio. Ahora les voy a mostrar un cuadrito. Profe, Sí. perdón, no escuché a dónde es bombeado el calcio después. Al retículo sarcoplásmico. Y ahora Gracias. les muestro todo el conjunto de la contracción muscular. Acá está. ¿Calcio bombeado el retículo sarcoplásmico? Sí, es lo mismo sarcoplásmico que sarcoplasmático, es la misma palabra, es el mismo significado. Miren desde acá. Miren, ahora vemos lo demás. Entrada de calcio a la célula. El calcio se une a la troponina. ¿Está bien? La troponina se acopla a la tropomiosina y la desplaza. ¿Está bien? Acá nos está mostrando el desplazamiento. ¿Ven cómo acá la tropomiosina, que está pintada en amarillo, tiene una disposición, ¿ven? Y acá tiene otra disposición. ¿Ven? Lo verde es actina. Pero si yo miro, esta línea amarilla no está en el mismo lugar que esta. ¿Se ve eso o no? ¿Y por qué se desplazó la tropomiosina? Por acción de la troponina. ¿Está bien? La troponina, cuando se une a calcio, puede hacer esto. Agarra este hilo y lo tira para un lado. ¿Ven? Lo tira para un lado. Acá lo mismo. Agarró el hilo de acá y lo trajo para acá arriba. ¿Está bien? Entonces, el calcio se une a la troponina se acopla a la tropomiosina y desplazamiento de la tropomiosina del sitio de acoplamiento entre actina y miosina, es desplazada la tropomiosina. Entonces se acopla la cabeza de miosina con la actina. Acá tengo la cabeza de miosina que se está acoplando con la actina. ¿Está bien? Se produce hidrólisis de ATP, que la cabeza tiene un lugar especial para eso. ¿Está bien? Y se mueve la cabeza. ¿Está bien? Y esa miosina desplaza consigo a la actina. Por ende, los sarcómeros, en los sarcómeros, la actina se monta sobre la miosina y se produce el acortamiento del sarcómero y por ende de la fibra muscular. Acá tengo un sarcómero y acá el sarcómero más corto. Luego, el calcio es bombeado hacia el retículo sarcoplásmico rápidamente y entonces se produce la relajación muscular. Todo el proceso de contracción del músculo cardíaco. Lo único que me falta saber es por qué el calcio entra en algún momento sí y en otro momento no. ¿Por qué el calcio entra para producir la contracción y por qué hay momentos en que no entra para producirse la contracción? Entonces, ahora viene la segunda parte, que es entender la despolarización de la membrana, que era de lo que estábamos hablando antes, pero no importa, lo ponemos ahora. ¿Se comprende este mecanismo? Esto que hablamos se comprende. Es decir, Sí, perfectamente. hablamos de fibras de proteína que se desplazan unas sobre las otras. Ahora, lo que voy a contarles es por qué entra el calcio a la célula. Y acá, fíjense que tengo un dibujito, ¿ven? Un dibujito, y acá tengo otro dibujito. ¿Está bien? Y entonces voy a analizar esto. Y esto vuelvo a analizarlo como lo habíamos empezado a analizar la clase previa. Bien. Para que los canales de calcio se abran, para que los canales de calcio que están en la membrana se abran, miren, acá tengo también un dibujito de canales.
Acá. Acá vamos a ver canales. Para que entiendan lo que es un canal a la vista de un dibujo. Por ahí no se entienda, pero bueno, el dibujo por ahí nos ayuda a comprender un poco un canal. Un canal es proteína, que puede ser proteína de una subunidad o más de una subunidad, o sea, de más de una cadena de aminoácidos. Es una proteína que se encuentra en la membrana plasmática y que permite el pasaje de elementos de un lado al otro de la membrana. Un canal. ¿Sí? Canales. Se suele decir que cuando los canales utilizan ATP, en vez de llamarse canales, se llaman bombas. ¿Está bien? Una bomba. Que es como un canal, pero nada más que tiene que utilizar ATP para bombear contra gradiente. Ahí tenemos canales, miren. Esto es un canal. A ver. En el dibujito de acá arriba, en este que se ve la bola naranja, con un círculo naranja oscuro con otro círculo naranja adentro, o un círculo rosa, no sé, en esta. Acá. ¿Cómo? Bueno, No, perdón. Ahí veo, bueno, ¿qué está representando esto naranja que está acá? La membrana. Una membrana plasmática. ¿Y por qué se ven círculos ahí como circulitos? ¿Qué están queriendo representar eso? Fosfolípidos de la membrana, perfecto. ¿Y esto qué será? Una mitocondria. Mitocondrias. ¿Y esto? El El núcleo. núcleo. El núcleo. Un núcleo. Es un esquema, pero nos muestra cosas que ya tenemos que conocer. Y observen cómo hay proteínas de membrana como canales. Proteínas de canal, sí. ¿Está bien? Canales. Estos son canales. Estos canales, hay canales que están abiertos permanentemente, hay canales que se pueden abrir y cerrar de acuerdo a que se les una algo, se llaman canales ligando dependientes. Hay canales que dependen de voltaje, ante un voltaje determinado se abren y con otros voltajes se cierran. ¿Está bien? O sea que los canales se modifican, hay canales que están permanentemente abiertos y hay otros que son canales que son modificables. ¿Está bien? Las principales maneras de modificar los canales son a través de una sustancia que se ligue al canal ligando dependiente, o a través de cambios en la corriente eléctrica, entonces son voltaje dependientes. Al cambio de voltaje se pueden abrir canales y hay canales que se abren con un voltaje y se cierran con otro. Pero el concepto de canal es esto que se ve acá. Bien. Entonces, las células, estas células, los miocitos, tienen canales de distinto tipo. Dentro de los canales que tienen canales para el sodio, que son voltaje dependientes. También tienen canales de calcio voltaje dependientes. También tienen canales de sodio ligando dependientes. ¿Está bien? Es decir, que hay canales de sodio de distinta clase. ¿Qué pasa si en una célula, primero pregunto de esta manera, ¿qué pasa si en una célula determinada, si a una célula determinada, cualquier célula, vamos a poner una célula de estas, le aplico corriente eléctrica? ¿Qué va a pasar con la célula? Genera una Va a contracción. contraer. Contrae. Se va a contraer. Bueno, se va a contraer. ¿Y qué le va a pasar si yo le aplico corriente eléctrica ahora más precisamente a una membrana plasmática? Se despolariza. Se puede despolarizar. ¿Y por qué se despolarizará? Porque despolarizar significa cambiar la polaridad. Polaridad, claro. Entonces, la explicación sería, cuando aplico una carga eléctrica, la membrana tiene canales dependientes de la carga, dependientes del voltaje, más que de la carga.
dependiente del voltaje que aplique. Entonces yo aplico en una membrana celular un voltaje determinado y la consecuencia es que se van a abrir algunos canales. Otros por ahí se cierran, pero se van a abrir canales. Si los canales que se abren son de sodio, entonces el sodio que está fuera de la célula se va a meter e inundar el citoplasma. Y ahí va a cambiar la polaridad de negativo hacia positivo del interior de la célula. O sea que la despolarización depende de la entrada de iones a la célula. Y la entrada de iones depende de los canales que permitan pasar a esos iones. Si las células del miocardio, si las células del miocardio fueran totalmente impermeables a iones, jamás podrían cambiar su permeabilidad. ¿Está bien? Por el contrario, si fueran totalmente permeables a iones, no habría momento en que hubiera cambios de polaridad. Entonces, acá tengo el concepto de canal. Entonces ahora digo lo siguiente. Las células adentro tienen un voltaje. ¿Cómo es el voltaje desde el punto de vista de la carga? ¿Cómo es el voltaje dentro de la célula? Desde el punto de vista de la carga. ¿Qué carga tiene el interior celular? ¿Positivo? Negativo. Negativo al positivo. Claro, al que dijo positivo le decimos negativo, porque en realidad es negativo. No, era menos negativo que afuera. Es negativo la respuesta. No, pero es negativo. Es más negativo que afuera. Negativo. El interior, el intracelular, es negativo. Y el extracelular, decimos que es positivo a pesar de que se supone que no lo es, pero igual le llamamos positivo. Esto lo recordamos siempre. Intracelular negativo, extracelular positivo. Ahora, cuando yo le aplique a un músculo una carga determinada, ¿qué va a suceder cuando le aplique una carga determinada? La membrana va a permitir que se abran canales. Si los canales que se abren son de sodio, ¿qué va a hacer el sodio en ese sentido? ¿Qué va a pasar ahí? Tengo la membrana. Va a cambiar la carga. Pero yo pregunto, ¿qué va a pasar con el sodio aquí? ¿Va a entrar o va a salir? O sea que yo aplico sobre la membrana plasmática una carga. ¿Está bien? Esa carga modifica canales de sodio. Los abre. ¿Qué va a pasar con el sodio? ¿Entra a la célula o sale de la célula? ¿Entra o sale? ¿Quién dice? Y si se abren, entra. Bueno, ¿Y por qué entran? Bueno, ¿y por qué entran? En realidad habría que explicar por qué se abre entran. para que porque es atraído por ¿Qué carga tiene polarización? el sodio? ¿Qué por su carga? carga. ¿Cómo? Tiene que ver El con sodio es con la positivo. carga del sodio. Ah, ¿es positivo? No, el Entonces, calcio es positivo. entra porque tiene más atractividad el negativo, atrae más el negativo. ¿Dónde hay más Negativo sodio? dentro de la célula. ¿Dónde hay más sodio? ¿Dentro de la célula o fuera de bien. ella? Afuera. Yo creo que afuera. Bien, afuera hay más sodio. Ujú. Por ende, ¿qué calculan ustedes que es más probable o Si hay cuál va a más ser la afuera, tendencia en a este entrar. tema? Y la tendencia Empuja va para a ser adentro. a compensar un poco, digamos, si hay mucho más afuera y casi nada, o poco adentro. tendría que ¿Tendencia haber un poquito marrón más o adentro. tendencia marrón o tendencia amarilla?
Marrón. ¿Por qué? Marrón. Porque hay mucho afuera y poco Porque adentro. necesitas más carga para producir una contracción. No, por el gradiente de concentración. Si hay una Gradiente ruptura de o- concentración. Gradiente de concentración. Grabar ese concepto. Gradiente de concentración. Si hay más afuera que adentro, el sodio se quiere meter. ¿Por qué? Porque es una simple cuestión de difusión pasiva. Nada más. Si no hubiera membrana, ¿qué creen que pasaría? Sería todo, Sería igual sería todo lo mismo. todo homogéneo. Pero como hay una membrana que lo impide, el sodio golpea todo el día la membrana y le dice, déjame pasar. Y la membrana le dice, no quiero. Creo que es así. Bueno, por ahí no le dice nada. Bueno, por gradiente de concentración. Pero también me lo podrían haber dicho de otra manera. El interior es negativo. Yo te lo dije. Sí, es verdad, hablamos de Yo te lo la dije. realización de Es cada verdad, uno. pero... sí. Medio encubierto lo dijimos. No, yo lo dije así derecho viejo. Ah, el interior es Derecho negativo. viejo. El- El interior es negativo y el exterior es positivo. Y entonces, a la que dijo derecho viejo. Tiene más atractividad el negativo que el positivo. Entonces atrae mucho más. Más La que negatividad de atracción adentro, iónica. más iones de sodio. ¿Por La qué? negatividad de adentro, ¿Pero por qué? porque la hay atracción electronegatividad iónica. es más potente. ¿Y por qué por atracción iónica? No entendí bien. No. La Porque- electronegatividad es más potente. El sodio tiene carga positiva. Positiva. Bueno, no, nadie dijo eso. Los Eso es lo que- opuestos Yo no lo atraen. digo, por No, atracción no. iónica no es Sí, por negativo y atracción. positivo. Sí, Lo dije antes. pero tenés que aclarar por qué sucede esa atracción iónica. Porque si yo te hubiera puesto la palabra cloro, vos hubiera dicho por atracción iónica, pero estaba mal. No, porque el cloro, por la atracción- porque yo el cloro entendí que- tiene electronegatividad, es negativo. el Claro, cloro. sí, ¿Se sí, entiende? ujú, Para atracción, hablar de atracción opuesta. iónica, tengo que aclarar dónde está cada carga y de qué cosa, porque si no, Ok. no puedo hablar de atracción iónica. Es verdad. El concepto estaba, pero no del todo correcto. Estaba flotando. Es como si me dicen, por ejemplo, andate a... ¿Cómo vas de tu casa al obelisco? Voy en colectivo. Bueno, es una respuesta correcta, pero no sé qué colectivo tomo. ¿Está bien? Ujú, Bueno, entiendo. la respuesta correcta es que por diferencia de carga, teniendo en cuenta que el sodio tiene carga positiva, el sodio también golpea la membrana plasmática tratando de entrar. O sea que cada vez que yo abro un canal de sodio, ¿qué va a suceder? Va a tratar de entrar. El sodio se va a colar hacia adentro, como si fuera secuela, como si hubieran abierto la puerta de la cancha de Boca y estaban todos los socios de Boca esperando para entrar para ir a ver el partido. O sea, entra el sodio y el calcio, todo junto. No, porque el calcio no entra por los canales de sodio. ¿Se entiende? La puerta que se abre no es una puerta cualquiera, se abre una puerta solo para el sodio. ¿Se entiende? Para que entre calcio, ¿qué va a tener que pasar? Se tiene que abrir la puerta del calcio. Exactamente. Tiene que abrirse una puerta para el calcio, porque si no el calcio tampoco va a entrar. Pero nosotros recién dijimos que cuando producimos un estímulo, una carga, Sí. algo pasa con los Canales, sí. Los canales, perdón. Que sean voltajes. ¿Pasa con todos los canales o pasa solo con algunos? Con los voltajes dependientes. Ah. Y además, cada uno tiene su voltaje dependiente, su número de voltaje dependiente. No todos los voltajes dependientes se abren con el mismo voltaje. ¿Se entiende? O sea que acá, esa es la especificidad de la membrana. La membrana no tiene cualquier canal, por eso es selectiva. Porque tiene canales que se abren con un voltaje, canales que se cierran con un voltaje,
canales que se abren con otro voltaje, que se cierran con otro voltaje. Tiene canales que se abren con un ligando, canales que se cierran con un ligando. Eso es lo que le permite a la membrana discriminar situaciones. Bien. Por ahora el calcio lo dejo un ratito aparte. Cada vez que estimule una membrana plasmática que tenga canales voltaje dependientes, entonces esos canales de sodio, canales de sodio voltaje dependientes, esos canales de sodio se van a abrir. Cuando lo estimule con el estímulo adecuado. Porque si lo que yo le doy es un estímulo no adecuado, tampoco va a pasar eso. Pero ojo, porque también las células estas tienen canales de sodio ligando dependientes, o sea, dependientes de un ligando. Quiere decir que un canal está al lado de una molécula que es un receptor para un ligando. Voy a dibujar acá un canal, por poner un canal, y al lado dibujo un ligando. Dibujo un receptor. Este puede ser un canal de sodio ligando dependiente. Lo cuento para contar los distintos tipos de canales. Ese puede ser un canal de sodio ligando dependiente. Cuando yo una al cuadradito azul un ligando, que le puedo llamar ligando J, por llamarle así, el que se me ocurre ahora, por poner un nombre, cuando el ligando J se una acá, entonces el canal se va a abrir. ¿Se entiende? O sea, que hay canales que son ligando dependientes. Hay canales voltaje dependientes. ¿Está bien? Estos de los que vamos a hablar ahora son voltaje dependientes. ¿Está bien? Son canales voltaje dependientes. Pero hay otros que son ligando dependientes. Después vamos a mencionar. Bueno, por ahora lo que tengo es que cuando yo logre un estímulo adecuado en voltaje hablando, voy a tener que los canales de sodio se me pueden abrir. Bien. A su vez, los canales de sodio cuando la polaridad cambia lo suficiente y cambia el voltaje, los canales se cierran. O sea que los canales de sodio tienen los voltajes dependientes de sodio, tienen un voltaje de apertura y un voltaje de cierre. Eso garantiza que el canal no se abra para siempre. Bien, ahí tengo eso. Por otro lado, la membrana también tiene canales de calcio. Canales de calcio, voltaje dependientes. ¿Está bien? Luego, la membrana plasmática de las fibras musculares del corazón, luego la membrana plasmática tiene también canales de potasio, voltaje dependientes. Y además, por si esto fuera poco, tiene canales de potasio de fuga que están siempre abiertos. Y por último, y en el combo, también tiene canales, ¿cómo? ¿Magnesio? Tiene de magnesio, pero no iba a decir canales de magnesio, ni iba a decir la palabra canales. Tiene además una estructura que nosotros ya vimos, que sirve para compensar situaciones como las que se van a producir ahora de despolarización, que son Homeostasis. Que son bombas. ¿Qué bomba tienen todas las células del cuerpo? La bomba de sodio, potasio, ATPasa. Bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Por qué es una bomba? ¿Qué hará una bomba de sodio para que yo le llame bomba? Extrae el sodio, saca el sodio.
La bomba. Mueve. Eso. Y lo mueve La para bomba. arriba. Bombea el lado. sodio. ¿Cómo lo Contrae. bombea? ¿Cómo lo bombea? De abajo hacia En arriba. contragradiente. 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 O sea, De abajo hacia arriba. ¿cómo De lo adentro vamos a hacia hacer? afuera. De adentro hacia afuera. Eso. ¿Está bien? Lo mueve de adentro hacia afuera. ¿Está bien? Lo mueve contragradiente, claro, de adentro hacia afuera. ¿Está bien? Eso es lo que hace la bomba de sodio potasio. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ahora analizamos qué pasa en una fibra del corazón. Bueno, el corazón tiene dos fibras. Las fibras que son esto de lo que estamos hablando, que son fibras contráctiles, que necesitan que entre calcio cada vez que tengo que hacer una contracción. Necesito que entre calcio para que se una la troponina, para que la troponina desplace a la tropomiosina, para que la actina se una a la miosina, para que la miosina mueva su cabeza hidrolizando ATP y se produzca el desplazamiento de la fibra fina sobre la gruesa. ¿Está bien? Ujú. La importancia del calcio, El la calcio, sí. desconocida, porque Hay una- siempre Espera, se hay nombra alguien los que huesos. tiene el micrófono prendido y se escucha de fondo como una radio, no sé qué. Bueno, gracias. Entonces, decía que, claro, sí tiene importancia el calcio. Dicho sea de paso, lo digo ahora, ya lo dije una vez antes, ahora lo digo de nuevo y lo voy a decir miles de veces, me van a escuchar decir esto. Dentro del citoplasma, especialmente de estas células contráctiles, prácticamente no hay calcio. No hay calcio. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, entra y sale, Entra no se queda, y hay que sacarlo del citoplasma automáticamente. ¿Por qué? porque va a los huesos. No sé. Porque Por- se endurece. Porque si no saco el calcio, ni bien está No entrando, deja de contraer. nunca va a dejar de contraerse exactamente. Nunca va a dejar de contraerse la fibra. Porque acá todo funciona automático, no hay un tipo pensando. Todo funciona automático. Si hay calcio entre la célula, contracción muscular. Bien. ¿Qué pasa en estas fibras sódicas? Pasa lo siguiente. Analiza, que es una señora que se llama Analiza. Bueno, analizamos lo siguiente. Tengo un potencial de membrana medido en milivoltios. El potencial de membrana lo puedo ir midiendo. Dijimos que el potencial de membrana era la relación entre el voltaje de adentro y de afuera. Ahora, tengo un potencial de membrana. Inicio con lo que llamo el potencial de membrana en reposo. Es decir, el potencial de membrana cuando la célula se supone que está relajada. Ese potencial de membrana es de menos 90 milivoltios. ¿Está bien? ¿Cómo puedo hacer para medir ese voltaje? ¿Es ficticio? ¿Es inventado? ¿Se le ocurrió a alguien decir que era menos 90? Supuestamente no. ¿Qué se hace? Se mide con un electrodo la carga eléctrica dentro de una célula y se mide la carga eléctrica fuera de la célula. Y con esa diferencia, se hace la diferencia de cargas y da un número. Ese número se llama potencial de membrana. Bien. El potencial de membrana en reposo para las fibras que se contraen en el corazón es de menos 90 milivoltios. Bien. ¿Qué sucede con la membrana? Cuando aparece un estímulo lo suficientemente intenso, eléctrico, hay una variación pequeña en el voltaje, que acá lo vemos como una curva pequeña, así cortita, ¿ven? Ahí. Una pequeña curvita. ¿Qué pasa cuando el voltaje sube en ese potencial? Automáticamente se abren canales de sodio.
O sea que a la membrana se le empiezan a abrir los canales de sodio voltaje dependientes. El canal de un lugar es suficiente estímulo para, el canal de un lugar de la membrana puede cambiar el potencial del segmentito que esté al lado de tal manera que pueda abrir los canales de sodio de lo que esté al lado, del pedazo de membrana que está al lado. Y el pedacito de membrana que está al lado puede despolarizar al pedacito que sigue y así sucesivamente. Por lo tanto, la fibra se despolariza toda completa. ¿Está bien? Y lo veo acá, miren, observen. Esto es, en el tiempo, aparece un estímulo, se levanta un poquitito el umbral y ahí nomás, miren lo que pasa. Se dispara el potencial y se hace positivo adentro de la célula y negativo afuera. Es decir, se me invirtió el potencial, se me invierte el potencial de la membrana. Este ya no se llama potencial de reposo, este se llama potencial de acción. ¿Bien? Entonces se me produce el potencial de acción. El ver esta ascendencia me está diciendo, ¿qué me dice esta curva así que sube hacia arriba empinada? Me dice que a la célula se le están colando cantidades de iones positivos. ¿Está bien? Tanto es así que me invierte la polaridad de la membrana. Ahora lo que adentro era negativo se hace positivo, y lo que estaba afuera positivo se hace, lo que estaba afuera positivo se hace negativo. Lo estoy viendo en la gráfica. La gráfica me está mostrando cómo entra el sodio y al entrar el sodio me invierte las cargas. ¿Por qué? Porque el sodio entró como loco dentro de la célula. Nadie lo para porque no lo puede parar porque se abrieron los canales para él. Y como el sodio entra por gradiente de concentración y gradiente químico, gradiente químico de concentración y gradiente eléctrico, entonces se me inunda de cargas positivas el interior y el potencial de membrana en reposo se me transforma en el potencial de acción. Pero, al llegar a un potencial de acción de 25 milivoltios, los canales de sodio automáticamente se cierran. Se cierran. También por carga. Es decir, es un estímulo de carga. Listo. Se cierran los canales. ¿Qué va a pasar? El sodio estaba entrando violentamente dentro de la célula y ahora le corto el chorro. ¡Sac! No entra más sodio. ¿Qué va a pasar con el potencial de la membrana? Va a empezar a decaer. ¿Por qué? Si solamente cerré los canales, adentro me quedó positivo y afuera negativo. ¿Por qué iba a tener que cambiar la polaridad? Porque hay dos mecanismos que hacen eso. Uno, se abren canales de potasio. Y ahora pregunto, ¿qué tendencia tiene el potasio? ¿A entrar a la célula o a salirse de ella? ¿Salir? Tiende a salir. Tiende a salir. Por diferencia principalmente de concentración. El potasio tiende a salir. De modo tal que fíjense lo siguiente, si sale potasio, ¿qué pasa con la célula? ¿Se hace más positiva o negativa? Más negativa. Se hace más negativa. Por lo tanto, la diferencia de potencial decrece. ¿Está bien? O sea que acá lo que me está mostrando este dibujo es que hay una salida de potasio, por un lado, ¿está bien? Y eso me está haciendo caer el potencial de acción. ¿Y qué otra cosa va a hacer que el interior se haga más negativo? ¿Qué otra cosa podrá hacer que el interior se haga más negativo en los próximos milisegundos? La bomba.
de sodio, potasio, ATPasa. La bomba de sodio, potasio, ATPasa que nunca para. Como nunca para,